La charla que voy a dar hoy es sobre el vertical slicing y es para una forma de poder organizar correctamente nuestros proyectos. Primero me voy a presentar un poco. Soy Ana Picón, soy desarrolladora backend de Drupal y mi experiencia empezó hace unos 9 años aproximadamente, que empecé a trabajar, hice las prácticas en una empresa pequeñita y, y en ese momento conocí Drupal y entonces desde ahí me gustó y he seguido desde ese momento formándome y aprendiendo y cada vez intentando especializarme más en Drupal. Actualmente estoy trabajando en Iberus, es una empresa mucho más grande. En el departamento, tan solo en la parte de Drupal, pues somos más de 100, 150 personas, entre desarrolladores backend, frontend y project manager. Desde el primer día que empecé a programar con Drupal, me enganchó y pues eso, nunca lo he dejado de estar con ello. Y hoy es mi primera vez dando una charla. Yo creo que se me nota porque estoy bastante nerviosa, pero bueno, poco a poco me iré soltando y lo iré haciendo mejor. Y nada, espero que disfrutéis de mi presentación tanto como yo he disfrutado preparándola y que os pueda servir más adelante a vosotros. Los objetivos de esta charla es enseñaros qué es vertical slicing y al final es un enfoque que yo descubrí en uno de los proyectos gracias a un jefe de proyecto del que he aprendido bastante, que me comentó que para ese proyecto fuéramos a utilizar un poco esta metodología. En un principio pues pensé, vale, una metodología más, al final es una forma de organizarlo diferente y ya está. Pero conforme iba avanzando el proyecto y sobre todo ya cuando estuvo terminado, pues me di cuenta de que era realmente algo que merecía la pena porque cuando tenía que hacer un evolutivo o cualquier otra cosa, me conocía perfectamente la estructura del proyecto y no es como otras veces que tú vuelves a hacer algún desarrollo y tienes que revisarte todo el proyecto y a ver cómo había montado yo esto. Pues de esta forma, al final, si siempre sigues una misma metodología y estructurándolo todo más o menos así, pues queda mucho más claro y no vas a tener tanto problema, tanto tú mismo cuando vuelves a hacer un evolutivo, como cualquier otro compañero que va a entrar en el proyecto y entonces tiene que conocerlo otra vez de nuevo. De esta forma lo vas viendo todo más claro y está mucho mejor organizado. Y luego los objetivos de la charla es que os voy a explicar qué es vertical slicing, lo vamos a comparar también con el enfoque horizontal para que veamos la diferencia y luego también os daré algunas herramientas y mejores prácticas para utilizar aplicado a Drupal. ¿Qué es vertical slicing? Pues consiste en dividir una funcionalidad en partes mucho más pequeñas llamadas slice. De esta forma, lo que conseguimos pues es trabajar y hacer funcionalidades mucho más pequeñas y completas. Trabajamos desde la parte desde el backend, datos y el frontend. Hacemos la funcionalidad completa. Y para poder entenderlo os voy a explicar la comparativa con el enfoque horizontal. El enfoque horizontal, primero desarrollaríamos toda la estructura de la base de datos, luego el desarrollo backend y luego el frontend. No es tan así literal de cuando terminas una cosa empiezas otra y luego la siguiente, pero sí que es verdad que se va primero haciendo una parte, cuando ya has evolucionado un poco se mete el siguiente equipo y luego por último el diseño. En el vertical slicing no es así. Lo que hacemos es trabajar todos a la vez. Se crea, como he comentado anteriormente, una pequeña funcionalidad completa que se va desarrollando entera y entonces se trabaja desde el backend, base de datos e interfaz. Y luego, por ejemplo, siguiendo el desarrollo de una aplicación web para la reserva de eventos, un primer slide podría ser la creación del evento. Entonces, trabajaríamos en la base de datos, configuramos las tablas, los
las entidades, en el caso de Drupal, crearíamos el tipo de contenido y luego ya desarrollaríamos, haríamos la funcionalidad y el diseño. Pero todo lo haríamos por slide, no la aplicación completa en sí. Y así, lo que es muy importante es que el proyecto esté muy bien documentado, porque si no, la parte del front nunca va a saber qué datos son los que va a recibir. Entonces, si un proyecto lo documentamos bastante bien y, por ejemplo, creamos un spec tools y todo el mundo sabemos qué datos son los que recibimos y todo, entonces sí que podemos ir partiéndolo y trabajar la parte del front a la vez que el back, sin necesidad de que el back haya terminado. Los beneficios de utilizar vertical slicing, pues al final es una entrega de valor más rápida, porque si nosotros vamos haciendo los pequeños slides y los vamos entregando al cliente para que vaya probando esa funcionalidad, pues entonces el cliente va a ir viendo resultados de forma de poco a poco. En el caso del enfoque horizontal sería todo lo contrario, porque hasta que no hemos terminado todo un gran desarrollo, no podríamos entregarlo y pasarían semanas o incluso meses en poder entregarle algo al cliente. Entonces, de esta forma, también al entregar más rápido, también recibimos un feedback de nuestro cliente más temprano. Entonces, por cada slide que vayamos entregando, vamos a recibir los comentarios, porque a quien no le ha pasado muchas veces que entregas una aplicación y por mucho que lo hayas documentado o hayas enseñado todo, la documentación, el diseño y todo, finalmente el cliente no ha entendido correctamente todo y te dice, pues esto no lo había entendido yo así, no es lo que yo quería. De esta forma, si vamos entregando de forma incremental, el cliente nos va a ir dando su feedback y podremos corregir cosas en el momento, antes de empezar con lo siguiente. También hay reducción de riesgos y deuda técnica. Al final, como cada slide es mucho más pequeño, pues podremos estar ahí metidos. Si tenemos un error en una funcionalidad concreta, va a estar en ese slide. No tenemos que estar registrando toda la aplicación para comprobar dónde está fallando. Habrá una mejor organización del proyecto porque tendremos todo clasificado y sabremos desde el primer momento si se hace un buen estudio, podremos analizar y dividir en slide y entonces sabremos una estimación de tiempo más cercana que si se va desarrollando una cosa detrás de otra en el grosso modo del proyecto. Y por último, mayor colaboración, una colaboración más fluida entre el equipo, porque van a estar todos trabajando unidos y en el momento, por ejemplo, si un desarrollador front necesita que le devuelvas un parámetro cambiado, pues estamos todos trabajando en el mismo momento. No va a pasar nada y lo estás haciendo ahora mismo y se lo modificas y no pasaría nada. En cambio, cuando se trabaja en tiempos diferentes, lo que pasa es que a ti te dice alguien del front, oye, necesito que me cambies esto, y entre que vuelves otra vez al proyecto dices, pues si es que lo hice ya hace 2 semanas. Y entonces el volver a recordar como que te cuesta más. De esta forma iría todo mucho mejor organizado. Ahora lo que vamos a ver es la adaptación de vertical slicing a Drupal. Al final, la arquitectura de Drupal es particularmente adecuada para esta metodología, ya que aplicar, gracias a su modularidad y su sistema de entidades, nos permite adaptarlo perfectamente. Drupal está diseñado para que podamos crear componentes independientes e ir integrándolos de forma incremental a nuestra aplicación. Y cada funcionalidad o slide puede construirse de manera completa, desde el backend hasta el frontend, lo que encaja perfectamente con Drupal. Los componentes de un slide en Drupal, pues al final los componentes básicos son los tipos de contenido con sus campos, que es donde vamos a almacenar todos los datos de las entidades, los módulos personalizados, que son los que van a ir haciendo toda la lógica de negocio, al final toda la lógica de la aplicación. Va a contener posiblemente una vista y visualización de datos, porque pues, tú creas un contenido y al final necesitarás una tabla, una vista de algo, y siempre lo normal es que una slide lo contenga. También contendrá formularios y flujos de trabajo
que pues al final para crear los tipos de contenido siempre vamos a necesitar un formulario, configuración de permisos y roles, bloques y contenido dinámico y configuración de módulos contribuidos. En el caso del ejemplo que os he puesto anteriormente de crear el evento, pues tendríamos, por ejemplo, para crear el tipo de contenido de evento con sus campos específicos como es título, fecha, ubicación, pues para eso tendríamos el tipo de contenido evento. Luego configuraríamos una vista que muestra una lista de los próximos eventos que van a haber. Luego crearíamos el formulario personalizado, que por ejemplo sería para que se cree, los usuarios puedan crear este evento. Un módulo personalizado, que es donde se van a desarrollar, pues por ejemplo, las validaciones de los formularios o comprobación de que las fechas introducidas sean correctas. Y por último, bueno, tendremos también un bloque, por ejemplo, que podamos mostrar los próximos eventos, y también tendremos que configurar los permisos, entonces, o roles. En este caso, si los usuarios van a poder crear los eventos, pues entonces tendríamos que crear un perfil concreto para que puedan crear un rol con sus permisos para que puedan crear estos eventos. Las herramientas y patrones de Drupal para facilitar la organización del código y aplicar la metodología de Vertical Slicing en Drupal, pues es fundamental aprovechar herramientas y patrones que permitan estructurar mejor el código y mantenerlo modular. A continuación os voy a mencionar varias herramientas que son útiles de Drupal para poder estructurar nuestro código de una forma más organizada y que esté todo mejor. Las bundle class. Un bundle es una variación de, bueno, un tipo de contenido, un tipo de vocabulario, es una variación de una entidad. Y entonces una bundle class es una clase personalizada para poder hacer cualquier funcionalidad específica para ese bundle. Por ejemplo, nosotros que tenemos el contenido evento, pues toda la lógica relacionada con el evento iría en esa bundle class. Aquí tenemos un ejemplo. Primero, lo que hacemos es crear la clase que extiende de Node y crearemos ahí nuestros métodos específicos para este bundle. Entonces, lo único que tenemos que hacer para que se asigne esa clase a nuestro bundle es en el hook, en el hook entity bundle info alter, pues tenemos que asignarle la clase. Y con eso tan solo, pues luego ya podremos comprobar si la entidad que obtenemos es una instancia de, en este caso, evento, para ya poder aplicarle directamente cada uno de sus métodos. Luego están los Event Subscriber. En Drupal, una de las formas de interactuar con el sistema es a través de Event Subscriber. Estos son componentes que escuchan eventos específicos y reaccionan ejecutando una lógica personalizada cuando estos eventos se disparan. Entonces, está basado en el patrón de diseño de eventos de Symfony y los casos de uso típicos serían pues, reacción a eventos globales, por ejemplo, cuando un usuario se autentica o cuando se ejecuta el cron. Y también podremos realizar eventos personalizados, que puedes definir tus propios eventos personalizados para que diferentes partes de tu aplicación puedan reaccionar de una manera concreta. El ejemplo de uso de los Event Subscriber es, pues, por ejemplo, enviar un correo electrónico cuando un usuario se registra o ejecutar una lógica personalizada cuando se completa un cron. En el gráfico que pongo es un poco la forma de representar cómo funciona, que es cuando un usuario hace clic, por ejemplo, aquí, en este caso, en reservar, el Event Dispatcher es el que detecta esa acción y lanza el evento, que es el Event Subscriber, es el que ejecuta la lógica. Y aquí tenemos un ejemplo de un Event Subscriber. Aquí yo lo que he hecho es
he puesto un ejemplo para cuando en el evento, el kernel events response, que cuando salte ese evento ejecute la funcionalidad que he desarrollado en el método onKernelResponse. Este evento salta cuando se genera una respuesta para una solicitud HTTP. Entonces, en Drupal, las páginas que ves en el navegador pues no se generan en el momento, sino que primero se hace la solicitud, recibe todos los datos, se generan los métodos y se transforma la información, y entonces ahí es cuando ya, justo antes de responder al navegador, es cuando salta este evento. En este caso, para crear un event subscriber, lo único que hay que hacer es crear la clase del event subscriber, hacer la reacción al evento, poner nuestra funcionalidad y luego ya lo registramos en el service YAML. En el service YAML le ponemos que el tag sea event subscriber, y si en este caso, por ejemplo, yo le he puesto que necesita 2 servicios como el current route match y el event start booking, que es un servicio custom, pues entonces los insertaríamos ahí y luego los obtenemos desde el constructor. Hooks. Esto es un módulo que a mí me gusta muchísimo. Y a ver, este módulo lo que hace es que permite lo que nosotros tenemos en todo el punto módulo, todos los hooks que tenemos en el punto módulo, que al final muchas veces llega a ese archivo que llega a ser interminable porque tenemos funciones muchísimas, pues esto lo que hace es dividirnoslo en clases. Al final, de esta forma podemos estructurarlo muchísimo más y crear todas las clases que sean necesarias para tenerlo todo mucho más organizado y dividido. Y los casos típicos para usar hooks, pues es eso, cuando tú usarías un hook, el for alter, el entity views o cualquiera, pues en vez de aplicarlo directamente en el punto módulo y que sea interminable y no entender al final ahí nada, nos lo llevamos a una clase diferente, a su propia clase. Os enseño el ejemplo. Aquí yo lo que he hecho es un hook para, bueno, aquí es una clase para los eventos. Entonces, aquí los ejemplos que yo he puesto son el hook entity bundle info alter, que directamente lo que hace es aplicarle, le pones esta, que no me sale la palabra, el atributo, el alter o el hook. Dependiendo del tipo que sea, si es un for alter, pues sería alter, y si es un hook normal como el node presave, pues entonces le ponemos hook. Hay que importar las clases, tanto la de alter como la de hook, para poderlo utilizar, y entonces nosotros podemos crear tantas funciones para un mismo hook como necesitemos. No, en el punto módulo, al final, tú lo que hacías, por ejemplo, el for alter era hacer condicionales. Y si es este ID del formulario, me haces esta funcionalidad. Si es este otro ID, me haces esta otra diferente. Aquí no. Aquí tú puedes ir creando funciones diferentes y poniéndole el nombre que tú quieras, siempre y cuando le indiques qué hook es el que vas a aplicar. Para hacerlo, es necesario, primero creas la clase donde vayas donde vayas a implementar estos hooks, y luego en el servicio, en el service YAML, en el archivo service YAML, los definimos. Y lo único que hay que decirle es, en el tags, decirle que es hooks. También podemos indicarle, como veis, la prioridad, aunque eso no es necesario, pero lo importante es que le indiquemos cuál es el tag para que sea un hook y decirle cuál es la clase. Y en este caso, por ejemplo, también una cosa buena que tienen los hooks, el módulo hooks, es que le puedes hacer la inyección de dependencias de servicios. Como veis, en ese caso, yo le estoy pasando argumentos que son los que necesita para cada una de esas funciones. Ahora, si tenemos event subscriber y tenemos hooks, bueno, por cierto, para hooks yo os he dado una base súper por encima, pero mi compañero Óscar hoy, bueno, da también una charla en estos días
sobre hooks, y sí que se va a meter más en el tema, porque es un módulo que la verdad te permite hacer muchas cosas. Y siguiendo sobre esto, lo que yo pensé en el momento en el que lo vi, digo, vale, y cuando hay hooks, te permite hooks ejecutar esta función y también tienes un event subscriber, ¿qué metodología utilizo? A ver, pues en este caso, por ejemplo, el hook node insert está el evento entity insert, podríamos utilizar cualquiera de los dos. En este caso yo considero, depende del proyecto también, pero sí que es verdad que es mucho más flexible utilizar event subscriber. Al final los event subscriber te permiten, por ejemplo, si tú necesitas hacer una funcionalidad custom para cuando se inserta un nodo y también cuando se actualiza, con el mismo, añadiendo los dos eventos, pones la misma funcionalidad. Con los hook al final no, tienes que crearlo diferente. O sea que, en principio, yo creo que te da mucho más flexibilidad el event subscriber que hooks, que vuelvo a decir, para mí es un módulo que permite muchísimas cosas. De todas formas, en un proyecto más pequeño también, si ya lo tienes implementado y pues coges y lo metes como una clase, un hook más y ya está. Luego, hooks que no se gestionan con event subscriber ni con hooks. Pues existen algunos hooks en Drupal que no tienen un equivalente en event subscriber ni se puede manejar tampoco con hooks. Y estos hooks son esenciales para ciertas funcionalidades del sistema y deben seguir utilizándose de forma tradicional. Pues, por ejemplo, de instalación y actualización de módulos como el hook install o el hook update, que son cruciales para gestionar la instalación y actualización de módulos y no pueden ser reemplazados por event subscriber o hooks. Luego, datos estructurales como el hook schema y hook theme pasaría lo mismo. Definen la estructura de la base de datos y los temas y no tienen un equivalente en este sistema de eventos. Los menús y rutas, pues tenemos el hook menú y el hook root alter, que se ejecutan muy temprano y entonces antes de que el sistema esté completamente cargado, por lo que no se podrían gestionar con event subscriber. Y por último están las vistas también, el hook views data, que se usa para extender del módulo views y tampoco tiene una versión en el sistema de eventos o hooks. Y luego, servicios e inyección de dependencias. Los servicios y la inyección de dependencias en Drupal son claves para ejecutar un código que sea modular y reutilizable y fácil de mantener. Esto es algo que deberíamos utilizar siempre, pero cuando utilizamos una estructura en el proyecto basada en vertical slicing, pues al final es más importante aún implementarlo. Un servicio es básicamente una clase que encapsula una funcionalidad que se registra en el contenedor de servicios de Drupal. Y estos servicios se pueden reutilizar fácilmente y llamarse luego desde cualquier parte de la aplicación, desde controladores, las clases de hooks o cualquier cosa. Y la inyección de dependencias es un patrón de diseño que nos permite proporcionar a una clase los objetos o servicios que necesita desde el exterior, en lugar de que la clase los cree por sí mismas. En Drupal estas dependencias se inyectan a través del contenedor de servicios y lo que hace es que el código sea más flexible y mucho más fácil de probar. Aquí he creado un ejemplo que bueno, seguimos con la aplicación de eventos y podríamos crear un slide para todo el tema de la gestión de reservas del evento. Entonces, en ese caso, un servicio para inicializar, para todo el proceso de la reserva o inicializar la reserva, pues nos puede ser muy útil, ya que se puede llamar luego desde cualquier parte. Entonces, nosotros crearíamos nuestra clase para el servicio, haríamos el desarrollo para esta funcionalidad y luego lo definiríamos en el archivo service.yaml. Ahí definimos nuestro servicio, indicamos la clase y en este caso igual, si necesitara cualquier argumento, que en este caso le he puesto el current user,
para que cuando inicies la reserva, pues ya tener por defecto los datos del usuario que lo está realizando. ¿Cómo cargar estos servicios en nuestra aplicación? Bueno, en nuestra clase. Luego, aquí, por ejemplo, en esta parte lo estoy cargando para el Event Subscriber que he creado en el ejemplo anterior. Pues lo único que tendríamos que hacer es pasarle como argumento el nombre del servicio y ya luego cargarlo en el constructor y podríamos utilizarlo junto con los métodos, en este caso el método start, para ahí ejecutaríamos ya la lógica de nuestro servicio. Otros elementos de Drupal, pues en Drupal contamos con varias herramientas que nos pueden ayudar a implementar de manera eficiente el enfoque de vertical slicing. Entre ellas destacan las entidades personalizadas y los plugins. Entidades personalizadas, esto ya es un poco más por encima, es pues solo comentar que nos permiten estructurar la información y crear objetos que encapsulan tanto los datos como comportamientos específicos de nuestro proyecto. Con vertical slicing podemos construir entidades específicas para un slide, mejorando la modularidad y separación de responsabilidades. Y los plugins son clases reutilizables que permiten extender la funcionalidad de forma más flexible. Nos permiten crear piezas específicas como tipos de campo, bloques personalizados y nos facilitan la integración con cada uno de los slides. Y luego ya por último, que no es lo único, pero bueno, ya quedan otros componentes, pues el For API, que al final nos permite crear un formulario custom, las vistas, que igual también nos permiten extender de ellas y crear sus plugins, customizando todo lo que necesitemos de la vista. Y los servicios lo he puesto en la presentación, pero lo he comentado antes. Y luego, pues, cosas a tener en cuenta que debemos de tener son los retos comunes al aplicar vertical slicing. Pues al final tenemos una complejidad en proyectos grandes, ya que cuando es un proyecto grande, el dividir, a no ser que esté muy bien planificado desde el primer momento, el dividirlo todo en slide puede resultar más complejo, pero al final es lo suyo, requiere un trabajo mucho mayor al inicio en el tema de la documentación, pero cuando tú ya has hecho todo el análisis de este proyecto y lo has dividido en los slides, luego te va a quitar muchísimo más trabajo a la hora del desarrollo y todo el equipo va a poder entender muchísimo mejor el proyecto y llevarlo todo muchísimo más organizado, ya no solo en organización de código, sino también a la hora de estimación de tiempos y demás. Y luego, además, en equipos grandes, la coordinación entre los equipos de trabajo pues, puede ser un desafío, porque como cada slide involucra a todo el equipo, y ese equipo pueden ser personas incluso de departamentos diferentes, pues al final que todos estén en el contexto y es necesario mantener una conversación, pues que la conversación sea muy fluida entre todo el equipo para que todos estén en el mismo contexto del proyecto. Y así, de esta forma, evitas duplicar trabajo y evitas errores. Y las mejores prácticas para una implementación exitosa, pues en un proyecto, la primera es involucrar a todo el equipo desde el principio, ya que asegura que todos estén alineados y entiendan cómo se estructura el proyecto desde el inicio y facilita la colaboración entre todos. Luego, otro aspecto clave es la definición clara de los slides durante la fase de planificación. Por eso os decía que si no se planifica, lo más importante es la planificación desde un primer momento. Y luego ya finalmente la comunicación continua entre los desarrolladores y el cliente. Ya no tanto el cliente, porque hay muchas veces que ya no es directamente los desarrolladores con el cliente, sino con el project manager, que es la persona que a lo mejor es el que mantiene esa conversación, pero estar en continua comunicación con él para todas las dudas que vayan surgiendo y demás, pues que siempre poder
como hacerlo lo antes posible, que siempre lo tengamos para actuar lo antes posible. Y bueno, pues gracias por vuestra atención. Agradecer a las empresas sponsor, como en este caso Iberus y Minsait, y aquí todos los demás, que son Gold, Silver y Bronze. Y muchas gracias por vuestra atención. Nada, y si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues me decís y intentaré resolveros todas las dudas. ¿Preguntas? Lo de los slides a nivel de diseño, o sea, cuando haces, por ejemplo, el layout builder, ¿cómo se plantearía a nivel de bloque como tal? O sea, ¿sería tal cual cada bloque un slide también o sería una división demasiado exagerada? No, eso al final al final yo lo que lo dividiría más es en funcionalidad que conlleva también el diseño. Pues en el caso que os he puesto el ejemplo de crear un evento, al final eso lleva la parte de desarrollo y también lleva la parte de diseño del front. Pues al final todo lo que conlleve crear el evento va a ser dentro de ese slide. Pues si necesitas un formulario, eso lo vas a tener que crear, pero está dentro del slide, no por bloques en el tipo de una landing, no serían los diferentes bloques, es más bien clasificarlo por funcionalidad.